Hoy vamos a hablar sobre la localización subjetiva. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un concepto que se escucha muy frecuentemente dentro del ámbito del psicoanálisis lacaniano. Si ustedes van a algún grupo de estudio o forman parte de alguna institución o charlan con algún colega, seguramente habrán escuchado este término. Localización subjetiva. ¿Pero qué significa realmente la localización subjetiva y qué función clínica tiene? Hoy vamos a hablar un poco sobre esto. Para desarrollar el punto con la mayor precisión posible, vamos a basarnos en un texto de Jacqueline Miller que se llama Introducción al método psicoanalítico. Seguramente habrá otros momentos de la propuesta de Miller en la que hable también sobre localización subjetiva, pero este texto es uno de los primeros y por ende es uno de los fundamentales para poder empezar a pensar esta propuesta clínica milleriana. Así que bueno, sin mucha introducción, vamos directamente al texto y lo vamos analizando. En el apartado que Miller llama localización subjetiva, específicamente en la página 38, empieza planteando una idea, y es que se tiende a pensar que el psicoanálisis lacaniano tiene que ver con pasar de los hechos al dicho. Que lo importante, a diferencia, por ejemplo, de la clínica freudiana o incluso de la clínica kleiniana, ya no son tanto las cosas que el paciente hace o actúa en un sentido transferencial, sino más bien que ponemos el enfoque en lo que el paciente dice. Es decir, despegarnos un poco de la dimensión del hecho y pasar francamente a la dimensión del dicho, lo que el paciente dice. Lo que dice Miller es que inicialmente esto está relativamente bien, pero esto no basta para llamarse lacaniano. Presentarse como si el análisis fuera el mecanismo de los dichos, en realidad para Miller es un falso lacanismo. Entonces, ir de los hechos a los dichos no es suficiente, hace falta un segundo paso. Y para Miller, este segundo paso es tomar en consideración la posición que toma aquel que habla en relación a sus propios dichos. Permítame citarles textual de la página 39. Dice Miller: lo esencial es, a partir de los dichos, localizar el decir del sujeto, o sea, lo que Lacan, retomando una categoría de Jacobson, llama enunciación, que significa la posición que aquel que enuncia toma en relación al enunciado. Y acá nos metemos en un tema sumamente interesante en la propuesta de Lacan, que es el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Algún día vamos a hacer un video completo hablando sobre ese tema, pero por hoy es suficiente que se entienda que cualquier cosa que se diga puede ser analizada en estos dos niveles. Por un lado, ¿quién es el sujeto del enunciado? Es decir, ¿quién es aquel sujeto que efectúa la acción dentro del enunciado de la frase? Y por otro lado, ¿quién es el sujeto de la enunciación? Es decir, quién es el que enuncia la frase como tal. Para Lacan son dos niveles claramente establecidos. Entonces lo que está diciendo Miller es que además de pasar de los hechos a los dichos, un segundo paso necesario sería tratar de entender cuál es la posición que tiene el sujeto que enuncia sobre aquello que está enunciando. Permítame leerles una cita más de la página 42. Se trata de distinguir entre el dicho y una posición con relación al dicho, siendo esa posición el propio sujeto. Es decir, tenemos siempre que inscribir algo en segundo lugar como un índice subjetivo del dicho. A lo largo de estas citas, y es la primera crítica que podemos empezar a establecer, no se entiende muy bien si sujeto es el efecto del dicho o sujeto es aquel que enuncia lo dicho. Miller es bastante confuso en ese sentido. Pero pareciera que la localización subjetiva implicaría establecer qué relación tiene el sujeto que habla, el sujeto de la enunciación, con respecto al mensaje que está diciendo, es decir, con respecto al enunciado. Para que esto quede claro, Miller pone un ejemplo bastante interesante y es el del propio Freud cuando habla sobre la negación. Ustedes recordarán que Freud decía que si un paciente tiene un sueño y le dice al psicoanalista no crea que se trata de mi madre, precisamente el analista puede pensar que se trata de su madre. Entonces dice Miller al respecto, página 43. El ejemplo de la negación en Freud es un ejemplo de análisis de la estructura del dicho con relación al decir. Lo que Freud hace es distinguir justamente el hecho de la modalización de la negación, esto es, la denegación. Quiero decir que hay un primer es mi madre, seguido de la posición que el sujeto neurótico asume con relación a su dicho, poniendo una marca de negación en el dicho. Entonces ahí está la diferenciación para Miller, ¿entienden? El dicho es mi madre y la modulación que hace el sujeto sobre ese dicho es precisamente la enunciación de decir no es mi madre. Están en niveles distintos. De esa forma, el significante madre está presente en el dicho y como tal es distinto del índice de la negación que viene a modificar la relación del sujeto con él. Como dice Freud, la negación es como un índice del inconsciente, como un Made in Germany o una industria brasilera, una marca de fábrica.
Entonces, de esta manera, para Miller, es imperativo que el psicoanalista, como principio de método, pueda distinguir siempre el enunciado de la enunciación. Y paralelamente, obviamente, el dicho del decir. Una cita más a este respecto de la página 44. No hay una sola frase, un solo discurso, una sola conversación que no soporte el sello de la posición del sujeto con relación a lo que dice. El sujeto dice una frase y luego enseguida su posición con relación a esa frase. Entonces quiero que vean cómo claramente Miller distingue una cosa de la otra y pone el peso de la localización subjetiva en entender qué piensa, qué dice, qué sostiene el sujeto en relación a aquello que dijo. Y por eso de una forma u otra llega a establecer, de la manera que les voy a leer a continuación, cuál es la conclusión de esta idea de localización subjetiva. Dice Miller en la página 45. Por eso la interpretación analítica mínima es eso. O también, como formula Lacan, usted lo dice, yo no se lo hago decir. Es presentar al sujeto su propio dicho, lo que de cierto modo significa coma lo que usted dice. O para decirlo en otros términos, tome una cierta posición frente a aquello que está diciendo. Ahora, permítame establecer algunas cuestiones críticas. A medida que avanza este punto, Miller empieza a mezclar algunas cuestiones que ya no tienen tanto que ver con esta misma propuesta. Es decir, lo que creo que nosotros tendríamos que preguntarnos es si esta propuesta de la localización subjetiva puede ser compatible con la idea de Lacan. Es decir, si sigue siendo lacaniano, plantear la idea de la localización subjetiva. Y ahora voy a explicarles a qué me refiero. Permítanme leerles algunas citas más a continuación para que se entienda la idea de que Miller empieza a embrollarse en la cuestión. Dice, por ejemplo, en la página 46. No hay discurso que no ponga continuamente el dicho anterior, entre comillas, tal y como si fuese una cita. O sea que lo único que uno puede hacer es citar cuando habla. Siempre que se constituye una secuencia significante, el dicho anterior cae en cierta objetividad y entonces puedo decir, eso es lo que yo dije antes, pero ahora diré otra cosa. ¿Entienden? Cuando uno acaba de decir algo, lo que dijo antes se separa de uno de una forma objetiva y se lo puede analizar. Esto responde a la estructura significante mínima, según la cual el significante toma su sentido solamente a partir de la retroacción de un segundo significante. En este caso, la primera frase cambia de sentido cuando la segunda es formulada. El lenguaje sigue de este modo, digamos, siempre en retroacción. Esta sí es una idea claramente lacaniana, es decir, recuerden que tenemos el S1 en relación con el S2, pero al mismo tiempo una flecha que conecta el S2 con el S1, retroactivamente. Y esto ya nos pone en la dimensión lacaniana, porque la verdadera propuesta de Lacan es que entre enunciado y enunciación hay momentos donde aparece un shifter que impide establecer quién está hablando. Entonces, si un significante aparece después del otro y cambia el sentido del anterior, no podemos establecer que hay dos niveles en la enunciación. Todo forma parte del texto. O como dice claramente Lacan, no hay metalenguaje. Continúo con la cita. Esto implica un continuo proceso de citas en la palabra. En general, nadie puede hablar sin citar. Pero frecuentemente, el sujeto no sabe que lo que dice es una cita del discurso del otro y que introduce esa escisión, esa ruptura entre el dicho y el decir, introduciendo un elemento fundamental. Acá está el punto clave en una propuesta que claramente sí coincide con la de Lacan. En realidad, lo que uno termina diciendo nunca son enunciados propios, siempre provienen del otro. Entonces, todo lo que yo digo es una cita del discurso del otro. Creo que ya alcanzan a ver cuál es mi crítica lacaniana a la propuesta de Miller, pero si no, en la página 50, Miller lo establece de una forma muy evidente. Hablando sobre Lacan y sobre un fragmento del texto Una cuestión preliminar, cita textual la frase donde Lacan dice: en cada cadena significante se sitúa la cuestión de la atribución subjetiva. Es decir, que en cada cadena significante tenemos que determinar a quién le atribuimos el sujeto. Y entonces Miller lee esta frase de una forma interesante. Dice: no hay una sola cadena significante sin que se plantee la cuestión del sujeto, de quién habla y desde qué posición habla. En toda cadena significante la cuestión es de atribución al sujeto del dicho. Entonces, en este sentido, entiende sujeto como aquel al que se le puede atribuir ese dicho. O sea, lee la idea de Lacan de atribución subjetiva como atribuirle a tal sujeto ese efecto de la cadena significante, como atribuirle a cada sujeto esa forma de decir. Pero justo después cita el fragmento fundamental de la propuesta de Lacan, donde Lacan dice: la estructura propia de la cadena significante es determinante en la atribución subjetiva. O sea que cuando nosotros queremos hacer esa atribución subjetiva, no tenemos que perder de vista que hay algo propio de la estructura de la cadena del significante. La estructura propia de la cadena significante es determinante en la atribución subjetiva, que por regla, esto cita de Lacan, es distributiva, es decir, con varias voces. Termina la cita de Lacan y sigue Miller.
Esta frase es un axioma que no vale solamente para la psicosis, sino para toda la cadena significante. Lacan afirma que esa estructura, para cada cadena significante, sitúa la cuestión en términos de citas. En general, no hay una unidad de la cadena significante desde el punto de vista de la enunciación. Una palabra es en realidad la repetición del discurso del otro. Es una cita. Es la voz del padre cuando al sujeto dice, por ejemplo, soy un don nadie. Hasta cierto punto es otra voz que de este modo implica ese análisis. Fundamentalmente la cadena significante es polifónica, o sea, hablamos a varias voces, hablamos modificando continuamente la posición del sujeto. Acá es donde Miller se pone claramente lacaniano y termina diciendo precisamente lo que afirma Lacan, es decir, que cuando alguien habla no se puede determinar quién habla. Pero frente a esa afirmación, Miller toma el camino contrario y propone que la localización subjetiva es establecer quién está hablando y qué piensa o qué opina sobre aquello que está diciendo. Para Miller, la idea fundamental de la localización subjetiva es que el analista tiene que determinar en ciertos momentos quién es el sujeto de la enunciación y tratar de que se relacione de alguna forma con su enunciado, que emita un juicio sobre lo que está diciendo y que de alguna forma se haga responsable o al menos se establezca una posición con respecto a aquello que está diciendo. El problema es precisamente que en la teoría de Lacan, y justamente teniendo en cuenta la noción del enunciado y la enunciación, son imposibles determinar dos cosas. Una, sobre quién hablo cuando hablo de mí, y dos, quién está hablando cuando se habla. Recuerden que en la teoría de Lacan no se trata de que alguien habla, sino que eso habla. Toda enunciación proviene del otro. Y cuando ustedes le propongan la regla fundamental al paciente, probablemente enunciará enunciados con los cuales no tenga ninguna relación. Eso es precisamente el inconsciente. En ese sentido, podría yo decirles a modo de conclusión, que la idea de localización subjetiva, si bien podrá ser muy útil técnicamente, establece una diferencia teórica importante entre la propuesta de Miller y la propuesta de Lacan. Bueno, como siempre, espero haber sido claro. Les dejamos acá abajo el texto de Miller para que lo puedan revisar y espero también sus mensajes y comentarios al respecto de lo que estuvimos charlando el día de hoy. Nosotros nos vemos en un próximo video del canal. Que estén muy bien.